¿De qué vamos a hablar? De economía, con la compañera Graciela Trever, economista y ex concejala de la ciudad de Córdoba. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, disculpa por la demora en la entrevista del horario en el que habíamos hablado. Arrancamos con algunos inconvenientes técnicos que nos llevó unos minutitos resolverlo, Graciela. No hay problema, no hay problema. El problema va a ser de los oyentes, que hablar de economía después de las 9 de la noche un viernes, wow. Sí. Bueno, pero son compañeros, nos van a escuchar, ya vas a ver. Bueno, Me está pide, bueno. Estaría bueno que nos escuchen otros que no son compañeros No, por también. supuesto, eso sería lo más importante. eh, me pide si puede encender la cámara la gente de producción. Ah, ya está Eh, saliendo, listo, listo. Perdón, Está perdón. encendida. Tengo Perfecto, entendido. perfecto. Eh, Ayúdenme ustedes, pero me parece que está encendida. Sí, 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 ahí me dicen que sí, me dicen que sí, que ahora que está todo bien. Graciela, el presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, llamó al proyecto de ley que ha presentado Milei al Congreso como el ajuste interminable. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, sí, seguramente. Yo también lo llamo el ajuste sin fin, ¿no es cierto? Porque cada vez que se produce un ajuste, ese ajuste preanuncia uno próximo. Eh, Me hace acordar cuando estaba en el Consejo Deliberante que yo les decía, bueno, cada vez que votamos un incremento de boleto del transporte público, ese incremento de boleto tiene en su génesis el próximo incremento de boleto, ¿no es cierto? Porque no se hacía ningún tipo de estudio de costos. Entonces, bueno, eh, sí, con el presupuesto pasa lo mismo. La verdad que sí, estoy de acuerdo. Si el presupuesto da prioridad absoluta a la eliminación del déficit fiscal a cualquier costo, evidentemente que trae en su naturaleza que los ajustes van a ser perpetuos porque nunca va a ser suficiente y si uno de los postulados es reducir impuestos, es decir, la recaudación del Estado, evidentemente esa recaudación del Estado nunca llega a cubrir las erogaciones y así se produce digamos, una bola de nieve descendente, ¿no es cierto? Bueno, que no es solamente bola de nieve descendente, ascendente para el ajuste y descendente para el Producto Bruto, para el empleo, para los salarios de los trabajadores, que evidentemente no encuentran un piso, ¿no? Con respecto al resto de los indicadores, ¿no? En el presupuesto que presentó Milei, proyecta una caída para el año 2024 del 3,8%. La OCDE de 3,3 que había proyectado 3 meses atrás, ahora lo subió a una caída del 4%. Sin embargo, por las estimaciones de las principales consultoras, yo la que más sigo es la de Orlando Ferreres, la caída está alrededor del 5% en este momento. Debería, para que llegue a un 3,8% o a un 4%, debería haber algún tipo de recuperación, si no estoy equivocado en mi concepción en mi concepto de aquí a fin de año. ¿Vos ves factible eso o crees que la caída va a ser mayor de lo que está puesto en el presupuesto? Yo en principio creería que va a ser algo mayor que lo que está propuesto, incluido en el presupuesto, ¿no es cierto? Y creo que algo muy interesante es porque, a ver, todos los sectores de la economía han caído. El único que tiene una especie de recuperación es el agro en función de que viene de un año muy complicado con una sequía. Y si nosotros neteamos, incluso si tomamos ese 3,8, ¿no es cierto? Si nosotros neteamos el sector agropecuario, que es el único que ha tenido un crecimiento en realidad, la caída del Producto Bruto es casi el 9%. ¿Ah?
O sea que estamos prácticamente en números similares a lo que ocurrió en pandemia, ¿no? Con prácticamente la actividad clausurada. Así que, la verdad, de por sí la situación en esos números es grave, ¿no es cierto? Si tomamos los más optimistas, que son ese de 3,8. Eh, la verdad que posiblemente se instale un poquito más arriba, pero bueno, es de señalar, ¿no?, que Argentina es el único país en toda América prácticamente que tiene una caída de ese nivel del Producto Bruto. Evidentemente se debe a las medidas que se han tomado a partir del mes de diciembre para aquí. No, o sea, han sido, no es casualidad la caída del producto, digo. ¿Ah? Digo que se han tomado medidas en ese sentido, porque lo que se está, o lo que este proyecto prioriza es bajar la inflación y eliminar el déficit fiscal. El costo es el que estamos sufriendo, ¿no es cierto? Una recesión muy importante que dada que se prolonga en el tiempo, nos hace peligrar que en vez de recesión sea depresión, y bueno, lo que vivimos todos los días, y lo que viven todos los días los argentinos y argentinas, ¿no? Pérdidas de derecho, hoy, pérdidas de derecho, pérdidas de espacios, ¿no? Espacios que cumplen una función pública. Hoy han cerrado el hospital referente de enfermedades mentales, ¿no? El Garrahan está en peligro, están en peligro las universidades. O sea, a ver, el ajuste sin fin pone en peligro los valores de la vida de los argentinos y argentinas. La verdad que es tremendo. Lo que la sociedad tenía como digamos, algo ya discutido, ¿no? Bueno, y evidentemente, por supuesto, agudiza las desigualdades, ¿no? Y eso se ve reflejado en los elevadísimos índices de pobreza y de indigencia, ¿no? Argentina hace 30 años que lidia con un 25% de pobreza estructural que no se pudo perforar, ni aún haciendo políticas inclusivas, y en este momento estamos con peligro que ese 25% de pobreza estructural pase a ser 50%. La verdad es una vorágine, la rapidez con la que esto se está produciendo, ¿no? Un daño muy grande. La verdad que sí, y el número que dio recién de que la caída de la actividad económica, si separamos la actividad agropecuaria, los ingresos por actividad agropecuaria es del 9%, es un número muy alarmante de por sí. Pero si encima consideramos que ahora se está pronosticando una sequía, altas temperaturas y una sequía para los próximos 3 meses, y consideramos lo que dijo Javier Milei, que el déficit cero está por sobre cualquier objetivo, realmente podemos pasar meses muy, muy complicados hacia adelante, porque el único ingreso que está teniendo es justamente el genuino, ¿no? Es porque hay mayor venta de productos agropecuarios, y el otro ingreso que está teniendo es por blanqueo de capitales. ¿Cómo ves la situación hacia adelante si realmente entramos en una nueva sequía similar a la que sufrió el gobierno de Alberto Fernández en el último año? Y muy grave, y si miramos con perspectiva los vencimientos que tiene este gobierno al principio de 2025 y en el curso de 2025, ¿no? Porque el presupuesto tiene la pauta de déficit cero, pero tiene prioridad con el pago de la deuda. Es decir, que primero los argentinos pagamos los intereses de la deuda, y después lo que sobra, evidentemente, va a ir a los gastos sociales, que son fundamentalmente jubilaciones, ¿no? Muy relegados están salud y educación, evidentemente, como se está demostrando,
Eh, y bueno, la verdad que la perspectiva no es nada halagüeña en ese aspecto, ¿no? Este, Vos- bueno, es el proyecto que tiene, este, y que siempre tuvo, ¿no? Desde el inicio, en beneficio del 10%, no sé si llega al 10%, pero más rico y cada vez más concentrado, ¿no? Otra cosa Cada vez, que me llama poderosamente la atención es que habla permanentemente de déficit cero y cuando habla de distribuir dice, bueno, distribuimos lo que ahorremos, pero en ningún momento habla de poner en práctica alguna política que aumente la generación de ingresos. no, 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 al revés, al revés. Su idea es disminuir los ingresos del Estado, por eso digo, que no hay forma en la que esto pueda salir bien, ¿no? Bien digo, a ver, bien sale para el 10% más rico y concentrado de la economía argentina, pero mal para el 90% restante, ¿no? El tema es que el 90% restante así lo perciba, ¿no? Ahora desde lo político, digo, ¿no? Con esta perspectiva tan espantosa, porque decís, bueno, no generas ingresos, no desfinancia la educación, desfinancia la salud, se incrementan los pobres arriba del 50%, que no existe la palabra futuro directamente, no hay futuro y la palabra tampoco. No, Yo diría que no existe para con esta este gente que está gobierno, eso vamos, ¿no? gobernando, Sí, claro, con esta gente, para esta gente que está gobernando, no existe la palabra país. sí. ¿Ah? O sea, la verdad que creo que les importa bastante poco. A ver, no es que no les importe el federalismo, creo que no les importa la existencia del país. Ese es el tema, ¿no? Porque bueno, y en eso coincide con algunos intereses internacionales, porque evidentemente venir a tratar de apoderarse de los recursos naturales cuando un país es un país grande, un país unido, es una cosa, cuando es un país disgregado, en tres o cuatro pequeños países es otra. Y el proyecto que se ha, digamos, llevado a cabo, o el efecto que se ha llevado a cabo con estas medidas de ajustes brutales, es como si el país hubiera estado en guerra, ¿no? Eh, Nosotros tenemos una economía similar a las que se han visto sometidos a conflictos bélicos. ujú. Y bueno, eso tiene que tener un objetivo, ¿no? Porque después de los conflictos bélicos ocurren, a veces, reacomodamientos en los, en los términos políticos de los países. Hay disgregaciones, reacomodamientos, ¿no? Es muy claro en Europa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo siento como que, mirándolo así, parece como que somos un laboratorio, cómo Ujú. conseguir la disgregación de un país a partir de un ajuste brutal, produciendo sin guerra el mismo efecto, digamos, en su economía y incluso en la psicología de su Sí. población, como si hubiera estado sometida a un conflicto de ese nivel, ¿no? Y bueno, creo que vienen por los recursos naturales, evidentemente, ¿no? Ahora, Eh, hoy veníamos en el auto con Ariel y justamente estábamos hablando de estos temas y le digo, sinceramente parece apocalíptico. Desde tu visión, todo lo que esto ha hecho esta persona en 6 7 meses es increíble. Yo tengo 42 años, me tocó vivir el 2001, la hiperinflación del Alfonsín, el menemismo. No me tocó vivir la dictadura, pero desde tu visión, tanto de la tragedia económica de esta, ¿lo ves que perfila peor esto que todas esas situaciones espantosas que vivimos? sí, bueno, yo te llevo una ventaja, yo sí viví Claro, por la eso, a mí no, dictadura. zafé de esa parte Este, nomás. Sí, yo sí viví la dictadura. Mira, yo creo que sí, pero creo que nos equivocamos si pensamos que el autor de esto es solamente Milei. No, por supuesto, Entonces, o sí. sea, Milei es una figura, una persona, un El individuo que instrumento es es. capaz de llevar las cosas a su máxima expresión porque no tiene ninguna
no registra No. un sentimiento ni un razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que los sectores de poder económico han encontrado en él quien puede hacer las cosas que nadie quiere asumir el costo político de hacer. Exacto. Entonces, bueno, evidentemente, y se sostiene por eso, ¿no es cierto? Y además se sostiene por la forma en la que están los sectores de élite de Argentina, tienen sus intereses en distintos sectores, porque si no, uno no podría explicarse por qué este señor va a la bulla, ¿no? Y les dice en la cara a los empresarios que ellos, nada, que son una porquería, que la industria argentina no sirve, que... Y lo aplauden. Y lo aplauden, ¿no es cierto? O sea, les dice que no están dentro del proyecto de este país, que no van a ser considerados, que el sector industrial no tiene un lugar, ¿ah? En el plan, evidentemente, y los señores lo aplauden, y lo aplauden porque ellos tienen intereses en la industria, en el agro, en el sector financiero, en el sector energético, en la minería, y hacen una suma cero, o sea, perderemos por la industria y por algo por el agro también, porque el agro, convengamos que en la época de Menem, que es un modelo que se está medio copiando, ¿no es Sí. cierto? En una forma muy rápida, mucho más acelerada que en ese momento, pero se lo está copiando. El agro tampoco salió beneficiado, salió el presidente Néstor Kirchner a salvar los campos del sector agropecuario, ¿no? Exacto. Que estaban todos hipotecados. Pero al margen de eso, entonces dicen, bueno, perdemos por industria y por agro, bueno, no importa, vamos a ganar por el sector financiero, por energía y por minería, ¿no es cierto? Cuando deje de darle esa suma, ¿ah? Cuando dejen de ganar en esa suma, y bueno, posiblemente esta figura va a ser descartada, ¿no? Pero bueno, va a haber ido contra los derechos de los trabajadores, contra las estructuras del gasto social, va a haber producido una, digamos, un terrible desigualdad, ¿no? Y terrible brecha entre los más pobres y los más ricos, y bueno, y eso se va instalando en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es su objetivo. Por eso digo que no es él personalmente, solamente. Es una figura que es capaz de llevar las cosas al extremo, pero bueno, atrás hay intereses de todo esto. Es un instrumento de un poder con mucho interés, y es un instrumento que tiene cero empatía con la gente, puede realmente hacer este desastre. Estabas diciendo lo del sector agropecuario, que la política del expresidente Néstor Kirchner fue a través del Banco Nación para salvar, claro. Protegiendo al Banco Nación, y a través de préstamos, de refinanciación de deuda, el expresidente pudo salvar al sector agropecuario. El Banco Nación es uno de los intereses de este gobierno de privatizar, de transformarlo en sociedad anónima, y si se transforma en sociedad anónima, quien tenga el directorio es quien maneja las políticas, ni siquiera es necesario tener la mayoría de acciones. Hoy en La Pampa se anunció, el gobierno nacional anunció que iba a cerrar 9 sucursales del Banco Nación en La Pampa. Sí, terrible, terrible, ¿no es cierto? Terrible porque es quitarle el acceso realmente a la gente del servicio financiero, ¿no? En vez de incrementar el acceso, esto restringe el acceso en cierta forma, y el Banco Nación Argentina es el único que llega a todas las localidades, ¿no es cierto? Y lo mismo que ocurre con Aerolíneas Argentinas. O sea, la única aerolínea que llega a lugares donde otras no les es económicamente rentable es Aerolíneas Argentinas, ¿no? Bueno, eso es para nosotros el rol que tiene el Estado. Para esta gente es un gasto innecesario. La verdad Eso que sí. lleva a la exclusión de muchos argentinos y argentinas, ¿no? Por eso digo que es un plan disgregante, disgregante del país, disgregante de la nacionalidad, disgregante, entreguista en la soberanía, evidentemente, ¿no? Así es.
te hago una pregunta que tiene una mezcla de política y de economía. Las provincias están sufriendo un recorte importante por varias vías. O sea, le están achicando el presupuesto por varias vías. Tienen también, al achicarse la actividad económica, sufren la baja de la recaudación propia. Cuando dio el discurso del presupuesto, habló de que tenían que producir un ahorro extra de 60.000 millones, después lo bajó a 20.000 millones de dólares. Adicionalmente, dijo que la obra pública la tienen que resolver los privados o se tienen que hacer cargo las provincias. Y yo entiendo que será hacerse cargo de las provincias, como en algún momento Menem le pidió a las provincias, que si le tiró a las provincias el tema educativo, y después cada vez le recortaba más las transferencias. ¿Por qué crees que Martín Yarlora, nuestro gobernador, ante estas calamidades sigue apoyando y, por ejemplo, ayer anunció que se adhería al RIGI? Al RIGI. La verdad que no sé, habría que preguntarle a él cuáles son los beneficios que cree que va a obtener. No los veo y creo que no hay voluntad de darle ningún tipo de beneficio, ¿no es cierto? La verdad la verdad que no puedo contestar esa pregunta. Yo la verdad que veo difícil el devenir de las provincias, ¿no? Obviamente el recorte le corrigieron porque 60.000 millones es el total de la coparticipación, entonces eso es como decir, vamos a cortar totalmente la coparticipación. Bueno, eso es un paso más a que varias provincias digan, bueno, nosotros vamos a hacer la nuestra, el país no es más país, varias provincias se juntan, las del sur por un lado, las del centro por el otro, ¿no es cierto? Y bueno, yo la verdad que no sé qué es lo que evalúa Yarlora, no estoy en su cabeza, ¿no es cierto? Pero la verdad, nada, creo que desde las provincias va a ser imposible suplir el gasto necesario para que el país funcione como país, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un país muy extenso, necesita rutas no solamente para llevar las mercaderías a cada lugar, necesita rutas para sacar las producciones, ¿ah? Entonces, bueno, la verdad no sé cuál es la idea, ni sé qué se le ocurre en su cabeza a Yarlora para adherir o qué le han pedido, o qué no le van a dar si no se adhiere, ¿no es cierto? Evidentemente, al bajar las recaudaciones, los montos girados por coparticipación van disminuyendo. Y bueno, y si uno analiza de dónde, digamos, cuál va a ser la evolución de los ingresos en el presupuesto, ¿no es cierto? Que de dónde va a recaudar el Estado va a recaudar, o sea, el impuesto país desaparece, que por dicho sea de paso, no era un impuesto coparticipable, y fue el que sostuvo las cuentas fiscales durante todo este año. Por el otro lado, lo que parece incrementarse son las retenciones agropecuarias, casi un 100%, o sea que si el agro pensaba que le iban a bajar o eliminar las retenciones, y no va a ocurrir. Y no se subieron en los tractores todavía. Todavía no cortaron ninguna ruta. Claro. ¿No? Y por el otro lado, algunos dicen, bueno, pero es porque el año pasado fue sequía y este año van a liquidar. Y bueno, van a liquidar si les convienen los valores. Y evidentemente se están quejando porque el valor del dólar no les es rentable. O sea que el sistema, el sector agropecuario maniobra con eso, ¿no es cierto? Y eso por un lado. Por el otro lado, el incremento de la exportación no da el número de incremento del 100%, si no se incrementan las retenciones. Y, en paralelo, las retenciones tampoco se coparticipan, ¿no? Son ingresos propios del Estado Nacional. Por el otro lado, ¿qué otra cosa se incrementa? Se incrementa el impuesto a las ganancias, cabalgando sobre el incremento la restauración del impuesto a los salarios de los trabajadores, ¿ah?
Y se incrementa el impuesto a los combustibles fuertemente, que nuevamente cae sobre el consumo, ¿no? Y bueno, y baja fuertemente el impuesto a los bienes personales, es decir, a quienes tienen manifestaciones de tener capacidad contributiva en cuanto a la cantidad de bienes que tienen en su patrimonio. Eh, y evidentemente quizás prevén que ese hueco, entre comillas, va a ser cubierto en cierta forma con bueno, estas medidas que han establecido últimamente, el blanqueo de capitales, el adelanto del impuesto a los bienes personales por 5 años. Hay que ver en qué medida esos fondos realmente se van a volcar a la economía y van a quedar aquí adentro, ¿no? Porque ni siquiera tienen requisito de mantenerlos en el país. El blanqueo puede mantenerse en el exterior, puede blanquearse gratis y retirarse y volver al colchón para ser gastado en su momento, o puede volcarse a la economía. Ahora, para que se vuelque a la economía hace falta que la gente tenga confianza, ¿no?, de volcarla, y eso habrá que ver, ¿no? En principio no parece que los inversores extranjeros bueno, debieran venir, pero ya es la segunda vez que nos dicen que van a venir las lluvias de inversiones, tengan confianza, ¿no? Más bien parece que no tienen mucha confianza y que en vez de venir se van, ¿no? Sí, le están pidiendo la unificación del tipo de cambio y la liberación del llamado cepo. Cada vez que en Argentina se liberó el cepo, en lugar de entrar capitales, siempre salieron. Y los capitales salen, ¿no? Evidentemente. Una de las últimas preguntas que yo te iba a hacer era, porque justamente el impuesto país fue el único que creció en la recaudación impositiva del gobierno. Si lo sacan, ¿con qué iban a suplir eso? ¿Vos decís que tienen previsto hacer aumento de retenciones para el año que viene para suplir el...? Yo digo que el impuesto, las retenciones suben un 100% en el presupuesto. No la tenía esa. Es un dato más que importante. Y me llama la atención el silencio del sector agropecuario. Ay, sí, a mí también me llama mucho la atención, porque yo le digo, si ustedes creían que les iban a eliminar las retenciones, no, mi cielo, eso no va a ocurrir aparentemente. Y por el otro lado, también sube como el 200%, el 198%, la imposición al sector monotributista, ¿no? Que en definitiva son trabajadores precarizados, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un importe pequeño, pero su incremento, o sea, a ver, pequeño no hay ningún importe que sea pequeño, pero un impuesto mucho menor, nada que ver con las retenciones, con el importe que significa el crecimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajados, sobre los sueldos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y demás, pero es un incremento muy, muy importante a un sector de trabajadores que en realidad son trabajadores independientes, bastante precarizados, ¿no? Así es. O sea que bueno, en definitiva, nada. Al horno, con papas. Estamos complicados, sí. La verdad que estamos complicados. Por eso digo, ¿de dónde va a salir la coparticipación de las provincias, no? Siendo que el impuesto que sube fundamentalmente son las retenciones y no se coparticipan, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo eso se va. Por supuesto está prevista una suba de IVA que no sé si se va a producir porque eso depende del nivel de actividad, es directamente proporcional al nivel de actividad. Si el nivel de actividad no repunta y hasta ahora no hemos visto ningún brote verde, digamos, eso va a ser difícil. Me surge una duda, Graciela, con esto que estás diciendo vos. ¿Cuántos brazos tendrá el presidente? Porque él dijo que antes de aumentar un impuesto se cortaba un brazo. No, y que un país con impuestos... Ya se han cortado varios, ya se tendría que haber quedado sin brazos, sin piernas, sin pelo, sin nada.
Imagínate que pero además odiaba los impuestos, le decía, era un acto de claro. delincuencia los impuestos. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, esto ocurre por lo que yo te digo, porque los sectores económicos poderosos tienen intereses en todos lados, Pero en todos los claro. sectores de la economía. Ujú. Entonces, si pierden por la industria y por el agro, y bueno, ganarán por minería, energía y financiero, ¿no es Así cierto? es. Entonces, cuando esa suma deje de cuadrar, y bueno, entonces van a descartar esta, esta aventura, pero con el daño para la sociedad, con el daño que Mm. significa vidas, ¿no? Una Está aventura bastante significando sádica. vidas, porque lo que está pasando en el sector salud significa vidas. Sí, Lo que está pasando en el sector alimentario significa vidas y también condicionamiento del futuro de los argentinos, porque un niño que hoy no tiene cómo alimentarse y difícilmente va a ser una persona que va a poder incorporar los conocimientos que necesita el exacto. desarrollo de la economía de punta. Entonces, bueno, están creando un enclave de millones de pobres indigentes, bueno, que la verdad no era la forma de vida, o no era y no es la forma de vida que los argentinos y argentinas tienen un Queremos para consenso, nosotros, ¿no sí. es cierto? En la que tienen un consenso. Lamentablemente, qué sé yo, eso de que los pueblos no se equivocan por ahí no resulta cierto. A Ujú. veces toman buenas decisiones, a veces malas, como todos, individualmente y colectivamente. Y bueno, quizás algunos sentimientos se agitan y bueno, y de pronto, ustedes vieron, es mucho más fácil dar un portazo e irse ¿ah? Que después ver cómo se hace para volver. Así es. Así es. Muy bien, Graciela, totalmente de acuerdo. Nos dice por WhatsApp el presidente del Partido Solidario de Córdoba, Pablo Ticera, quien además me pide que te salude en su nombre. Bueno, un abrazo para Pablo también. Eh, Y para ustedes y para todos los oyentes, porque la verdad que nos hace falta, como dice Lali, nos hace falta un poco de cariño para soportar este periodo. Sí, qué tan cierto, ¿no? Así es, realmente es duro hablar de economía, como dijiste al principio, máximo un viernes a la noche, pero realmente es importante tener este tipo de definiciones que nos has dado. Realmente no tenía el tema del aumento de las retenciones y del aumento del IVA. Eh, no creo que la audiencia se quede contenta con estas cosas, pero es importante que las sepamos. Te agradezco muchísimo la entrevista que nos diste, realmente, como siempre, muy didáctica. Te dejo abierto el micrófono para que cierres tu entrevista y des un saludo final para el programa y para la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me parece que estos espacios son necesarios bueno, para que nosotros, al principio vos dijiste, bueno, nos escuchan todos, son todos compañeros quienes nos escuchan, bueno, pero también necesitamos tener algunas cosas en claro para discutir, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, me parece que estos espacios son indispensables y, y bueno, nada, tenemos que resistir y tenemos que trabajar para que, digamos, reducir los daños lo más posible de lo que está ocurriendo y bueno, que no avance, ¿no es cierto?, hasta donde lo quieren llevar. Y para eso creo bueno, que hay un trabajo importante que hacer en las elecciones de medio término, que hay un trabajo importante que se está haciendo en las cámaras de representantes, diputados y senadores, con muchas dificultades, pero poner algunas pautas es importante. Y que bueno, que eso, que hay que seguir haciéndolo. Es lo que nos toca y no es la primera vez. Eso es lo lamentable, que es la tercera vez que vamos por un ajuste neoliberal en Argentina y bueno, y como el público se renueva, parece, o algunos pierden la memoria, no logramos aprender que no tenemos que transitar por esos caminos. Pero bueno, eso, y gracias por el espacio y un abrazo a quienes lo sostienen con tanto esfuerzo, ¿no? Y Bueno, todos los espacios de difusión nacionales y populares.
Muchísimas gracias, Graciela, que tenga un excelente fin de semana. Excelente nota. Buenas noches, Graciela. Hasta luego. Hasta luego.